Vamos a hablar hoy de evangelización. Vamos a nuestro tema. Evangelización personal. Hace creo que 2 semanas, ¿no? Terminó el campamento y se habló de esto. ¿Y qué es la evangelización personal? ¿Es predicar el evangelio desde acá? No escucho. ¿Es ir el sábado de evangelización a las casas? Es una parte, ¿verdad? En medio parcial esa. No, tampoco. Evangelización personal es lo que vos y yo tenemos que hacer cada día, todos los días, cada vez, cada día que Dios nos da una oportunidad. Y ¿sabés? A veces oramos, Dios, dame una oportunidad. La oportunidad la tenemos siempre, porque siempre vamos a la verdulería, siempre vamos a cargar nafta, siempre estamos en contacto con un ser humano. Ahí tenemos la oportunidad de predicarle el evangelio y hacer evangelismo personal. Mirá, yo me traje un test de evangelización personal. Alguna vez lo hicimos hace muchos años. Esperá que traigo el aparatito acá para ver dónde estamos parados. Sabemos que tenemos que hacerlo cada uno de nosotros, pero ¿lo estamos haciendo? Vamos a hacer un test. No tenés por qué decirlo en público, no tenés por qué, el que está al lado lo tiene que saber, pero yo te pido que vos contestes estas preguntas para vos mismo, para adentro, para saber dónde estás parado respecto a la evangelización personal. Entonces empezamos, ¿sí? Test de evangelización personal. Primer pregunta, son muy poquitas, son 5 nada más. La primera pregunta es esta. ¿Se ve ahí? Jorge, ¿ves algo ahí? Estos chicos que hacen el PowerPoint, mirá que se lo paso en la semana, le digo, pero bueno, está bien. Yo te la repito, ¿predicaste el evangelio esta semana? ¿Predicaste el evangelio como hicimos recién esta semana? No te digo si invitaste a alguien a la iglesia, que está bien. No te digo si diste folleto a alguno, que está bien. Yo te hablo de si predicaste el evangelio completo a alguna persona del domingo pasado a hoy. Esta semana que pasó, ¿a alguien le hablaste? ¿Anunciaste el evangelio? Vos contestás, ¿sí o no? Contestalo para vos. Y después me decís cómo te va. No me digas, después analizate cómo te va con estas preguntas. ¿Saben tus conocidos que sos cristiano? ¿Tus familiares? ¿Tus amigos de la facultad? ¿Perciben? ¿Ven a un hijo de Dios o ven a uno más? Que se ríe con los chistes verdes, que los festeja, ¿sí? Que está todo el día con el celular como está todo el mundo, que no existe la palabra Dios ni Cristo en su vocabulario. Cuando te ven el otro, ¿te ve como uno más? ¿Sos un espía camuflado? ¿Un espía de Cristo? ¿Viste? No me doy a conocer. O los demás perciben que sos un hijo de Dios. ¿Cómo te da esta pregunta? ¿Sí o no? ¿Saben que sos un hijo de Dios? Tercer pregunta. En el último mes, ¿dejaste pasar al menos una oportunidad para predicar? En el último mes. Un mes. ¿Se te escapó alguna oportunidad esa que dijiste, pero mirá, esta persona vino y me habló de que murió la mujer, me dijo que estaba angustiado? O sea, viste, cuando me la dejó picando. Pero claro, yo estaba apurado, tenía que ir, me esperaba mi familia, y perdí la oportunidad. Dijiste, después lo voy a volver a ver, no lo viste nunca más. Fue el verdulero, fue el carnicero, fue alguien que estaba angustiado, alguien que estaba deprimido. La tuviste ahí para hablarle de Jesucristo y no lo hiciste. ¿Dejaste escapar alguna oportunidad en este último mes? Pensá, última semana, ¿predicaste? ¿Tus conocidos saben que sos un hijo de Dios? En el último mes, ¿dejaste escapar al menos una oportunidad de predicar el evangelio a alguien que estaba necesitado? Cuarta pregunta. En tus años, esta es la peor de todas, en tus años de cristiano, no sé cuántos tenés de cristiano, 2, 8, 5, 14, no sé. En tus años de cristiano, ¿cuántas almas llevaste a los pies de Cristo? Todos nosotros tenemos que tener una libretita y tenemos que saber cuántas almas llevaste a los pies de Cristo. ¿Cuántas almas conocieron a Jesús por vos?
Que vos le predicaste, le hablaste y la persona hizo la oración y aceptó a Cristo ahí y fuiste testigo de un nuevo nacimiento. Qué gozo, ¿no? Nació un bebé ahí, delante tuyo. ¿Cuántas almas hay así? ¿Cómo está tu libreta? ¿Cómo está la lista? ¿Muchas almas? ¿Pocas almas? ¿Ninguna? ¿En 20 años de cristiano? Entonces, cuando hablamos de evangelismo personal, estas preguntas hacen esto, mirá. La última pregunta es, ¿te duelen estas preguntas? Yo te la respondo, ahora sí lo puedo decir, a mí sí. Porque muchas de las anteriores yo respondí no. ¿Predicaste a alguien esta última semana? No. ¿Me duelen estas preguntas? Claro que sí. Y sabés, si te duelen, no es porque yo dije, voy a hacer algo que les duela, que salgan todos llorando. Voy a pensar algo en mi casa que salga toda la gente llorando esta mañana, pues soy malo. Te duele porque el Espíritu Santo mete el dedo. El Espíritu Santo te dice, no lo hiciste. No lo hiciste. Santiago 4:17 dice así, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo te pregunto, ¿hay algo mejor que predicar el Evangelio? ¿Hay algo más bueno que llevarle la luz del Evangelio a otra persona? ¿Hay algo en la tierra mejor que esto? ¿Sabemos que tenemos que hacerlo? Claro que sí. Tenemos la gran comisión. Sabemos que tenemos que hacerlo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, dijo Jesús, a toda criatura. Antes de ascender al cielo, la última orden que dio en la tierra es esta. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Tenemos esta orden de Dios. ¿Sabemos que tenemos que hacerlo? Sí. ¿Lo hacemos? Bueno, las preguntas anteriores te lo respondieron. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso te duele. ¿Te duelen estas preguntas? Claro que sí. Porque sabemos que tenemos que predicar y no lo hacemos. Por eso la gran comisión se transforma en este tema de hoy, la gran omisión. ¿Qué es omitir? No hacer. Omitir es no hacer algo. Sabemos que tenemos que predicar y por fiaca, por comodidad, por egoísmo, por un montón de motivos, no lo estamos haciendo. Porque estamos fríos nosotros también. Pero el Espíritu Santo hoy nos pone el dedo en la llaga, nos hace doler. Porque nos quiere despertar a esto. Me quiere despertar a la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio. No desde acá solamente. No el cuarto sábado de cada mes. Sino cada día mientras vamos en el camino. Eso es evangelismo personal. Vamos ahora entonces a hablar de este tema, la gran omisión del evangelismo como una necesidad. ¿Sabés? El apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. ¿Por qué? Porque me es impuesta una carga, me es impuesta una necesidad. Ay de mí si no predico el evangelio porque me es impuesta necesidad. Predicar, evangelizar como una necesidad del cristiano, es necesario para vos. Y sabés, para Cristo fue necesario predicar. Para el Señor Jesús fue necesario predicar. Juan capítulo 4, vamos ahí. Y uno puede decir, ¿Dios tiene alguna necesidad? ¿Cristo pudo haber tenido alguna necesidad? ¿Sabés? La Biblia lo presenta como eso, como una necesidad. Juan capítulo 4, versículo 1, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y mirá cómo dice la Biblia. ¿Cómo dice? Y le era, no los escucho, a Jesús. Jesús puede tener alguna necesidad. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? ¿Había algún negocio que tenía que hacer? ¿Había algún familiar que tenía que saludar? ¿Un amigo que no veía hace tiempo? No, había un alma necesitada. Este es el corazón del Señor Jesús por las almas. Esta es la pasión por las almas. En Samaria había un alma necesitada, un alma que iba a conocer a Cristo como Salvador ese día. Por eso le era necesario pasar por Samaria.
¿Sabés? Los judíos cuando tenían que ir de Judea a Galilea, hacían un montón de kilómetros de más, esquivaban pasar por Samaria, que era como ir en línea recta. Samaria estaba en línea recta, era el camino más corto. Esquivaban pasar por Samaria, porque para el judío el samaritano era alguien inmundo. Eran judíos que se habían mezclado con gentiles. Entonces los tomaban como inmundos, no querían ni hablar con ellos. Más adelante la Biblia va a explicar porque judíos y samaritanos no se hablaban entre sí, estaban peleados. Todo judío evitaba pasar por Samaria, pero Jesús dijo, no voy a evitar pasar por Samaria. Para mí es una carga, es una necesidad. Hay un alma que me necesita. Y sabés, por esa alma Jesús hizo todo lo que vamos a leer ahora. Por esa alma Él caminó, se cansó. Caminó mínimo 30 y pico de kilómetros, salieron a la madrugada, caminaron toda la madrugada, toda la mañana, por los caminos polvorientos de Palestina, bajo el sol de Palestina, para llegar a este lugar. Y dice así, mirá, y vino pues, versículo 5, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo donde sacaban agua, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, como dice la Biblia, estaba cansado del camino. Jesús, cansado del camino, se sentó. Por un alma caminó un montón. Por un alma soportó el sol, el calor, el cansancio, el polvo. Jesús estaba cansado, pero era más importante un alma que su cansancio. No solamente era más importante un alma que su cansancio, era más importante el alma que el hambre, porque dice así el versículo 6, cansado del camino se sentó así junto al pozo y era como el mediodía, la hora sexta era el mediodía y ellos todos tenían hambre a tal punto que dice el versículo 8, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Habían estado caminando desde la madrugada, toda la mañana, con calor, con polvo. Estaban muertos de hambre. Los discípulos van al pueblo a comprar algo de comer. Pero era más importante un alma que su cansancio. Era más importante un alma que su hambre. Era más importante su alma que su sed. Dice el versículo 7, vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Estaba sediento, pero no importó. Hermanos, preguntate cuántas veces nosotros perdemos oportunidades. El verdulero nos cuenta algo que le está pasando en su vida, algún familiar nos cuenta algo, pero nosotros tenemos que ir a comer. Nos está esperando la familia, nos llamó la patrona, tiene la mesa puesta, tu familia está comiendo y perdemos la oportunidad de predicar el evangelio, pero esto para él es una necesidad y para nosotros evangelizar tiene que ser una carga, como para el apóstol Pablo, como para el mismo Señor Jesús, una necesidad, porque las almas se pierden. Y aquí había un alma necesitada. No importó el cansancio, no importó el hambre, no importó la sed, pero ¿sabés qué no importó también? Leemos versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer y soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. No solamente a Cristo no le importó el cansancio, no le importó el hambre, no le importó la sed, todo por salvar un alma, sino que no le importaron los prejuicios. Los hombres no hablaban con las mujeres. El versículo 27 del capítulo 4 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Los hombres no podían hablar con las mujeres. Las mujeres eran casi nada. Los hombres eran otra cosa en esta cultura. Los hombres no hablaban con la mujer. Pero no, este prejuicio, esta costumbre cultural, no fue más importante que salvar un alma. Cristo iba a ir y iba a hablar con una mujer porque había un alma necesitada. Pero no solamente era una mujer liviana, de moral liviana. Dice, hablando Jesús con ella, 5 maridos has tenido. Escucha bien. Y uno puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Por ahí se le murieron, puede ser. Pero acá dice así, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Y qué es? Un amante. El que tenés ahora es un amante, es una aventura que estás teniendo. No solo era mujer, sino era una mujer liviana, de moral liviana.
Pero además era una mujer samaritana, había un problema ideológico, político. Ahora, hermano, ¿cuántas veces nosotros tenemos estos prejuicios? No, a este no le hablo porque es cheto. No, mirá, bajó de un Mercedes-Benz, perfume francés, ¿qué le voy a decir? No, es un cheto. A veces decimos, bueno, que se vaya al infierno. Estamos pensando, pero puede pasar por nuestra mente esto. A este no le hablo porque es pobre. Mirá el olor que tiene, está tirado en la vereda, borracho. No te puedes acercar del olor que tiene. Discriminamos, tenemos prejuicios. A este no le hablo porque esta es una prostituta. No le hablo. ¿Sabés? Jesús no veía eso. A este no le hablo porque es kirchnerista, es samaritano, o porque de la Libertad Avanza, o porque es radical, o porque es peronista. Y yo soy del otro bando. A este no le hablo. Que le hable un peronista al peronista. Y tenemos estos prejuicios. Y no predicamos el Evangelio. ¿Sabés? Jesús no veía a un borracho, no veía a un leproso. Él tocó lepra, Él tocó muertos, Él levantó ciegos, Él sí sintió el olor de los indigentes. Bartimeo era un indigente. ¿Cómo olería Bartimeo? Un ciego que estaba tirado al costado del camino mendigando. ¿Cómo olería el paralítico de Betesda, que no podía moverse años tirado ahí al lado del estanque? ¿Cómo olerían aquellos hombres? Jesús no tuvo ningún problema. Jesús se acercó, Jesús le habló, porque Él no veía borrachos, drogadictos, prostitutas. Él veía almas. Y es así como tenemos que ver nosotros a los hombres. Son almas que se pierden. Dice que mirando las multitudes, ¿cómo las veía? Como ovejas que no tienen pastor, las veían con compasión. Tenía compasión por ellas porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Una oveja que no tiene pastor, te lo dice alguien que trabaja en el campo, una oveja que no tiene pastor, le faltan horas nada más para que muera. Si esa oveja no se es encerrada de noche, se la comen los lobos. Si esa, o los zorros, como quieras, depende del país donde estés. Si esa oveja no se la va a buscar, se pierde en el campo y muere. Es cuestión de tiempo. ¿Cómo veía Dios a las almas? Cuestión de tiempo que iban a ser condenadas, como ovejas destinadas a la muerte. Y así tenemos que ver nosotros, detrás del maloliente, detrás del cheto, detrás del pobre, detrás del kirchnerista o del radical. No me importa, lo que tengo que ver yo son almas. Tenemos que tener los ojos de Jesús y apasionarnos por las almas. Y a veces no se nos mueve un pelo. Tenemos que mirar a los hombres y a las mujeres como las veía Jesús. Almas condenadas. El Evangelio es una necesidad. Hay que hablarle a estas almas que están condenadas al infierno. Mirá, 3 cositas muy rápido. ¿Por qué evangelizar es una necesidad? En primer lugar, porque hay urgencia. Hay urgencia. Damos vuelta a la hoja, capítulo 4, después que termina de hablar con la mujer samaritana. Y sabes, ella se convierte y como dijo Miguel hoy, va y predica en Samaria y el Evangelio empieza a correr en Samaria y muchos creyeron por ella y muchos más creyeron por el mismo Señor Jesucristo. Pero dice el versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, me ha descubierto, ha relatado mi vida. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, acá vinimos con la comida, Señor, tenés hambre, por favor comé. Acá te trajimos el sanguchito que conseguimos. Fuimos al pueblo, mirá, acá está la comida, estás muerto de hambre, comé. Él le dijo, no. ¿Qué le dijo? Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Hay algo mucho más importante que ese sanguchito. Hay mucho más importante que mi hambre, mi sed y mi cansancio. Todo ese sándwich representa lo humano, lo material. Nuestra familia, nuestro tiempo, nuestras vacaciones. Hay algo más importante. Hay un alma que está necesitada. Yo tengo una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos, versículo 33, decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga
que obedezca a mi Padre. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe acá su obra. Mirá el versículo 35. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, yo les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque no faltan 4 meses. Ya están blancos para las siegas. Hay que mirar como mira Jesús. Él veía a esos samaritanos y ¿sabes qué veía? Almas necesitadas. Y dicen, estas almas ya están a punto de recibir el Evangelio. Ustedes dicen después, yo digo ahora. Hay que evangelizar porque hay una urgencia. 150.000 personas por año mueren en el mundo. Y uno de esos puede ser tu papá, puede ser tu hijo, puede ser tu compañero de facultad, con el que compartís tantas cosas. ¿Qué pasaría si hoy te llega un WhatsApp y te dicen fulano murió? El que comparte con vos la vida. ¿No se te estrujaría el corazón y no le predicaste el Evangelio? ¿Dónde está? Vos sabés dónde está. Y sos responsable de esa alma. Por lo tanto, hermanos, es urgente que prediquemos el Evangelio. El Evangelio es una necesidad porque hay una urgencia. Y Cristo dice, no me importa el sanguchito, no me importa lo que me traen, a mí me importa esto, esta es mi carga. Esta es mi comida. Los campos ya están blancos. No pongan más excusas. Vayan a predicar. Es ya, es ahora. ¿Sabes? Te dice otra vez una persona que trabaja en el campo. Cuando los campos están blancos, es cuando el trigo está a punto de ser cosechado. Si el trigo no se cosecha, se echa a perder. Hay un momento para cosechar. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Es ahora. Es ya. Ustedes ponen excusas, yo les digo, ya tienen que hacerlo. Por eso dice 2 verbos, alcen los ojos, dejen de mirar su ombligo, dejen de pensar en ustedes, mi tiempo, mi comida. Si los discípulos fueron a comprar comida, él no. Mi tiempo, mi comida, mis vacaciones, mi salida, mi descanso, Dejá de mirarte a vos, dejá de mirar tu ombligo, alcen los ojos y miren. 2 verbos, alcen los ojos, no sean egoístas. El peor enemigo de la evangelización es el egoísmo. No puedo porque esto, no puedo porque tengo que hacer esto, no puedo porque tengo que hacer lo otro, siempre vas a tener algo que hacer. El peor enemigo es el egoísmo, que te hace centrarte en vos y para evangelizar hay que centrarse en ellos, no en nosotros, en ellos. Ver afuera, alzar los ojos y decir hay una multitud que se pierde. Alcen los ojos, dejen de mirarse ustedes, miren a los demás. Y otra cosa, y vean como yo veo a las almas. No veo borrachos, no veo drogadictos, yo veo almas perdidas. Alcen los ojos y miren, los campos ya están blancos. El evangelizar es una necesidad. ¿Por qué? Porque hay una urgencia. Alza tus ojos y mira. Dice Romanos 10, capítulo 10, versículo 13. Un pasaje conocido. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces Pablo empieza a hacerse preguntas. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo se hace para ser salvo? Hay que clamar a Dios, invocar a Dios, pedirle perdón. Está bien, pero ¿cómo invocarán aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Fuimos enviados nosotros, hermano? Sí, claro que sí. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo una persona es salva? Cuando invoca el nombre de Dios. Pero para invocar tiene que creer. Para creer tiene que oír. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermanos, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer si nosotros no predicamos? ¿Te acordás cómo oraba Jesús, Juan 17? ¿Sabés que Jesús oró por vos? ¿Sabías eso? Con nombre y apellido, oró por vos. Y oró por vos para que vayas a predicar. Juan 17 dice así: yo te pido por las almas que van a creer en mí por la palabra de ellos.
Jesús le ora al Padre y dice, yo te pido por las almas que van a creer en mí, por la palabra que va a predicar Walter, por la palabra que va a predicar Pablo, Pilar. Yo te pido por aquellas almas que van a creer en mí. Él se iba, él moría y se iba, resucitaba y se iba, pero nosotros tenemos que hacer la tarea. Yo te pido por el alma que va a creer en mí como Salvador, porque ellos van a ir a predicar. Jesús oró por vos para que vayas a predicar. Él descuenta que hay almas que van a creer. Por eso te decía, ¿cómo está la lista? En una de las preguntas es, ¿cuántas almas llevaste a Cristo? Porque Jesús descuenta que hay almas que tienen que creer porque vos vas a ir a predicar. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Somos nosotros que tenemos la buena semilla que tenemos que llevar. ¿Amén? En primer lugar, rápido, ¿por qué hay que evangelizar? ¿Por qué es una necesidad? Porque hay una urgencia. En segundo lugar, hay que evangelizar. Es una necesidad. ¿Por qué? Porque es una urgencia, pero también es una orden. Tenemos una orden del Rey. Y las órdenes están para cumplirlas. Ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo, decía Jesús. Y mirá lo que dice el versículo, volvamos a Juan 4. Mirá lo que dice el versículo Juan 4, 33. Entonces los discípulos decían algunos, unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús, 34, les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Lo que tengo que hacer yo es obedecer. A Jesús alguien lo envió. ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió? Sin vergüenza, ¿quién lo envió? El Padre. ¿A qué lo envió? A hacer la obra de salvación. A morir por nosotros. Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. A morir, a resucitar. Esa es la obra que tenía que hacer Jesús. Y Él dice, lo único que tengo que hacer yo en la tierra es obedecer a mi Padre. Porque yo también fui enviado. Ahora, mirá lo que dice el versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega, yo los he enviado a cosechar. Así que Jesús fue enviado y nosotros también. A Él lo envió el Padre y a nosotros ¿quién nos envió? Jesús. Él nos envió a predicar. ¿Dónde? ¿Cuándo nos envió a predicar? La gran comisión, la última orden que da, lo último que dice antes de ascender a la gloria. Mateo 28, vamos ahí, Mateo 28. Y yo quiero aclarar un solo término de esta gran comisión, que a veces confunde, que para mí está mal traducido. El griego dice otra cosa allí. Mateo 28. A Cristo lo envió Dios y a nosotros nos envió Cristo. Yo los he enviado a cosechar. Los campos están blancos y yo los envío a cosechar. 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que está mal traducido es esto, por tanto, id. Ese id confunde. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, pero yo estoy yendo. Cuando la iglesia predica, yo voy, me anoté en evangelismo. Yo voy a predicar, Yo voy a la plaza, al hospital, yo voy. Pero ahí en el griego dice, no dice id, dice mientras van. Y cambia todo. Porque lo que está diciendo Jesús es mientras viven, mientras van en el camino de la vida. Ustedes tienen que predicar mientras van en el camino, no buscar la oportunidad de la iglesia. Mientras van en el camino, a tus compañeros de oficina, ese es tu camino. ¿Trabajas en una oficina? Ahí, ese es tu camino. A tus compañeros de taller, de facultad, mientras estudian, mientras trabajan, mientras van y vienen, ahí hay que ir compartiendo como algo que fluye naturalmente, no que es espasmódico, no que es cada tanto, no que es cuando la iglesia lo propone, todo el tiempo.
Mientras caminan, mientras viven, tienen que predicar el Evangelio. Así tiene que fluir. Yo digo amén, porque yo estoy falto, yo levanto la mano, Yo levanto la mano. ¿A vos te avergüenzan esas preguntas? Era la última pregunta que hacíamos. A mí me avergüenza más que a nadie. Porque dejo pasar un montón de oportunidades. Pero mientras vivo, mientras como, mientras voy, mientras negocio, mientras compro, mientras vendo, cuando me conecto con alguien, es un alma que está condenada y tengo que acercarle la luz del Evangelio, sí o sí. Es una necesidad, es una carga y tenemos una orden y las órdenes están para cumplirlas. Es la orden del Rey. Tenemos una gran orden. Mirá, que tiene tres grandes cosas. En primer lugar, tiene una gran autoridad. Toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo quiero decirte esto, cuando vas a predicar el Evangelio, ya sea desde acá o en una casa, vos tenés que saber, tenés que tomar autoridad sobre el auditorio. Te va a parecer loco lo que digo. Yo cuando predico el Evangelio, oro por los que van a estar acá, para tomar autoridad sobre el auditorio. Vos no vas en derrota, vos vas en victoria. Vos tenés la verdad, ellos tienen la mentira. Vos estás en luz, ellos están en tinieblas. Entonces, ¿qué es esto de ir a predicar? Y bueno, y viene uno y te hace una pregunta, te dio vuelta y te dejó... No, pará, llamo al pastor. No. Estás en autoridad. ¿Quién te dio esa autoridad? Dios. Toda autoridad me es dada. Y con esa autoridad tienen que predicar el Evangelio. ¿O quién está equivocado? ¿Quién tiene la mentira? Por favor. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Dinamita de Dios que explota el corazón, que rompe la vida, que rompe la mentira satánica. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando vas a predicar, no vayas en derrota, es mejor que no vayas. Tenés que ir en victoria, en la autoridad que Dios te da. Es un gran mandato porque está dado en gran autoridad. No hay autoridad mayor que la autoridad de Dios. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso vayan. Ahora, quiero decirte la segunda cosa de esta orden. Vas en autoridad, vas en poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes. ¿Qué cosa? ¿Para qué? ¿Para sanar? ¿Para qué es ese poder? Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y cómo sigue el pasaje? Porque acá lo sacamos de contexto y los carismáticos hacen un lío bárbaro. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán poder para sanar, para hablar en lenguas, para hacer milagros. No, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Para qué es ese poder? Para ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta en África. A veces queremos ir a África y no pasamos por Jerusalén, por ser hermano. Tengo un llamado para ir a Pakistán. Porque escuché un misionero que venía de Pakistán y se copó y ahora quiere ir a Pakistán. ¿Le estás predicando a tu familia? ¿Le estás predicando a tu barrio? ¿Le estás predicando a tus compañeros de trabajo? Jerusalén, Judea, Samaria y después vemos si vas a lo último de la tierra. ¿Amén? No te confundas. A los jóvenes lo digo, que vienen copados de esos mensajes. Jerusalén, Judea, Samaria, luego lo último de la tierra. Si vos, ¿sabés? Quiero decirte un pasaje. El apóstol Pablo dice, ahora me voy para España. Porque acá todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Cuando vos llenes Jerusalén, Judea, Samaria, vení a hablarme de ser misionero. Después que ya hayas predicado a todo tu entorno. Después hablamos. Se invierten los papeles. Pero el poder que recibimos, recibirás poder cuando venga sobre vos el Espíritu Santo. Es un poder que te impulsa a predicar el Evangelio en tu entorno, en tu provincia, ¿sí? A tus enemigos, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ese es el poder. Si tenés el Espíritu Santo, yo quiero decirte que tenés ese poder para predicar el Evangelio. Por eso no podés ir en derrota. Es una gran orden porque es en autoridad, es en poder. Cuando predicamos es en el poder de Dios. Predicamos en el Espíritu Santo. En tercer lugar, es una gran orden porque es en la autoridad de Dios, en el poder de Dios. Pero también
tenés una gran compañía. Y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes. Cuando entras al hospital a predicar, cuando entras a esa casa a predicar, tenés que saber que vas en la autoridad de Dios, vas con el poder de Dios, pero que Jesús ya entró primero. Él está con vos. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo. Y siempre que uno obedece, tiene la compañía y la bendición de Dios. No hay bendición sin obediencia. No hay. Siempre que uno obedece, tiene la bendición y la compañía de Dios. Y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así, ¿cuándo lo dijo? Cuando nos manda a predicar. Vayan tranquilos, porque toda autoridad van en poder, pero yo voy con ustedes. Qué hermoso, ¿no? ¿Cómo vamos a quedarnos acá? Hay que ir a predicar el Evangelio. Es una necesidad porque hay una urgencia, las almas se mueren. Es una necesidad porque hay una orden que no estamos obedeciendo. La gran comisión, que se puede transformar en la gran omisión. Pero también es una necesidad. ¿Sabes por qué? Porque produce gozo. No hay nada que te dé más gozo en la tierra que llevar un alma a los pies de Cristo. Vamos a nuestro pasaje, Juan capítulo 4, versículo 36, y dice así: y el que cosecha recibe paga, salario, y recoge fruto para vida eterna. El fruto de tu predicación no es una persona que salió de la droga. Sale de la droga, después se muere y va al infierno. No es eso. No estamos para eso. Nuestro fruto es para vida eterna. Nosotros no le cambiamos la vida a las personas, las cambia Jesús. No tenemos que predicar cambio de vida. El cambio de vida es una consecuencia de haber recibido primero a Cristo. No tenemos que equivocarnos cuando predicamos el Evangelio. Dios te va a hacer esto, Dios te va a ayudar. Es una equivocación. Dios te va a salvar. Y vemos si en su voluntad quiere bendecirte. Pero no podemos predicar, estamos predicando prosperidad, sino. Cuidado con esto. Nuestro fruto es para vida eterna. Dice así: y el que cosecha recibe la paga, y él recoge fruto para vida eterna. ¿Para qué? Para que el que siembra goce juntamente con el que cosecha. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los envío a cosechar lo que ustedes no labraron, otros labraron, y ustedes han entrado en sus labores. Hay una realidad. Evangelizar es sembrar y es cosechar. Y vos a veces decís, vos sembrás y decís, acá no pasa nada. Y te desanimás. Yo quiero decir que alguien puede estar cosechando esa siembra. Lo dice la palabra de Dios, lo leímos recién. Mirá, el otro día recibo un llamado. Yo no soy de contestar llamados, viste que hay tanta promoción que no me gusta contestar gente que no conozco. Pero bueno, contesté, ¿no? El teléfono. Y me dice, hablo con Walter Lucien. Sí. Pastor, me dice. Usted no se va a acordar de mí. Yo no, a ver, contame, ¿quién sos? Fulano de tal, ni me acordaba el nombre. Yo soy un gendarme, pastor. Yo soy un gendarme que... Pero ¿cómo sos? Y yo era bajito, rubiecito. Soy bajito, rubiecito. Y ahora estoy en Córdoba. Mire, lo estuve buscando, pero usted no tiene Facebook, no tengo. No tiene Instagram. Bueno, pero di vuelta a mar y cielo para encontrarme con usted. Quiero agradecerle. Porque usted me predicó el Evangelio en la vereda de la iglesia. Usted no se acuerda de mí. Pero yo me llevé esa palabra. Y acepté a Cristo como Salvador. Y quiero decirle que me casé y formé familia. Y estoy congregado en una iglesia en Córdoba. Mi hija va a la escuela dominical. Mi esposa asiste a la iglesia. A mí me cambian de destino todo el tiempo. Pero quiero que sepa que soy un hijo de Dios. Esta iglesia no cosechó eso. Yo no coseché eso. Pero la iglesia de Córdoba sí. Así es el Evangelio. A veces sembrás y otros cosechan, y a veces cosechás lo que vos no sembraste. Pero ¿sabés lo hermoso de esto?
que tanto sembrar como cosechar produce gozo. No hay nada más hermoso. No sé si te pasó que hablar de una persona, que esa persona ahí mismo acepte a Cristo como Salvador, es un nacimiento. Y yo quiero decirte, lo dije en otros mensajes, lo vuelvo a decir acá, vos sos un partero de Dios. Y no tengo miedo a ser blasfemo, no es blasfemia, porque vos no das la vida. El partero no da la vida la da Dios. Pero vos estás incluido en el plan de salvación de Dios. Por la palabra que van a creer, la palabra de ellos, por la palabra de ellos van a creer en mí. Vos estás en el plan de Dios. ¿Entendés esto? Cristo nació en Belén, murió en la cruz, resucitó y se fue. Y antes de irse, dice esto, yo ya hice la obra de salvación, pero no me quedo acá a predicar. Eso lo tienen que hacer ustedes. Por eso el ángel en Hechos dice, ¿por qué se quedan mirando al cielo? ¿Qué les dijo el Señor hace un ratito? Prediquen el Evangelio, vayan y prediquen, vamos. No se queden colgados. Vos sos parte del plan de salvación de Dios. Él no vino a predicar el Evangelio, Él vino a salvar a la humanidad. ¿Predicó? Sí, predicó. No muchas veces. Predicó. Porque la predicación la encomendó a nosotros. Con la gran comisión. Hermano, entendamos esto. Él hizo la obra y se fue. Pero en la salvación de un alma vos estás predicando, vos estás hablándole, vos estás orando por esa persona, vos estás ayudando a nacer. Vos no das la vida, pero estás en ese proceso. Mirá qué importante que sos. Todos, cada uno de ustedes son parteros de Dios. Dios da la vida, pero vos ayudas a nacer. Qué importante que somos. Y no lo estamos haciendo. Que la gran comisión no se transforme en una gran omisión. Es necesario evangelizar. ¿Por qué? Porque hay urgencia. Las almas se mueren y se pierden. Es necesario evangelizar. ¿Por qué? Porque hay una orden y quizás no la estemos cumpliendo. Tenemos que obedecer. Es necesario evangelizar. ¿Por qué? Porque no hay mayor gozo que llevar un alma a los pies de Cristo. Que así sea. Que Dios te bendiga. Y que se pueda decir de nosotros lo mismo que está escrito en la palabra. Le era necesario, de cada uno de nosotros, le era necesario predicar el Evangelio. Amén. Jesús, el